Propaganda, nombre femenino. Difusión y divulgación de información, ideas o opiniones de carácter político, religioso, comercial, etc., con la intención de que alguien actúe de una determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado producto. Oxford Dictionary. Propaganda, nombre femenino. Acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos. Real Academia Española de la Lengua. Dejémonos de tonterías y vayamos directos al grano. La gente confunde mucho los conceptos de publicidad y propaganda. Entonces, para aclarar ideas, daremos un dato diferencial muy básico. La propaganda, a diferencia de la publicidad, contiene contenido ideológico y no insta a los ciudadanos a comprar ningún producto, sino que va más enfocados a un cambio de comportamiento. Para que lo entendáis aún mejor, os pondremos unos cuantos ejemplos. Esto es propaganda. Esto no. Esto tampoco. Esto sí que es propaganda. ¿Veis ahora la diferencia? De acuerdo. Una vez conocida la diferencia entre lo que es la publicidad y lo que es la propaganda, os daré un dato muy importante. La propaganda mueve masas. Puede moverlas para llegar a un objetivo que vele por el bien común, o puede que se use para llegar a un bien propio. Por lo tanto, se usaría de forma irresponsable y podría causar desastres que nadie podría llegar a imaginar. La historia de la propaganda nos lo demuestra con diferentes teóricos de esta y con sus respectivas acciones. Probablemente, el máximo exponente de una propaganda irresponsable que dejó de lado la ética y la moral es la de Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi. El que un día fue la mano derecha de Adolf Hitler es quizás la persona que consiguió cautivar odio e ira hacia una parte de la población usando una única herramienta, la propaganda. Para llevar a cabo su plan, Goebbels diseñó los que llamó los 11 principios de la propaganda. Una propaganda, por supuesto, que se salía del marco moral y ético, con puntos como el de individualizar al enemigo o desprestigiarlo. Y repetiré, al enemigo, no al adversario político. Frases suyas son las de: Eine tausendmal wiederholte Lüge wird Wirklichkeit. Lüge, Lüge, Lüge. Dass etwas bleibt, je größer die Lüge, desto mehr Leute werden es glauben. Goebbels es el ejemplo más claro de cómo no debe usarse la propaganda y a la vez es el que demuestra que la propaganda puede ser una herramienta para poder llegar a un cambio de la sociedad. Pero, por suerte, ya no existen corrientes tan radicales de nacionalismos y como en consecuencia no existen campañas propagandísticas con tales fines. Anterior a Goebbels apareció un personaje menos popular que el anterior, pero muy entendido en el mundo de la propaganda, Edward Bernays. Este periodista austríaco escribió el libro Propaganda, en 1928, que es considerado un manual de las relaciones públicas. Uno de los mensajes del libro es que lo que es propio en las democracias es que el Estado, mediante la herramienta de la propaganda, consiga tener controlado a todo el pueblo, saber cuáles son sus aficiones, sus gustos, sus ideologías, etc. No muy alejado de lo que hizo Goebbels con el pueblo alemán. Como el objetivo de la propaganda es crear un cambio de comportamiento o de actitud en la sociedad, si nos fijamos un poco, nos daremos cuenta de que estamos rodeados de propaganda. ¿Por qué? Porque el cambio de actitud no se da en 2 días. Entonces, si seguimos la idea de Bernays, podríamos llegar a pensar que el Estado nos está intentando controlar o manipular mediante pequeñas campañas propagandísticas como las que vemos en los metros, autobuses, medios de comunicación, etc. Por lo tanto, ¿estaríamos hablando de que el poder de la propaganda es una herramienta indispensable para poder gestionar bien una sociedad? La respuesta es bien sencilla. Sí que lo es. Un factor muy relevante, por no decir el que más en el tema de la propaganda, es el de la propaganda política. Es de las más importantes y de las que más bien o mal ha causado en la humanidad. Este tipo de propaganda se ve sobre todo en periodos electorales, cuando los partidos políticos comienzan a crear las campañas para expandir sus ideas y ganar popularidad y votos. El objetivo de la propaganda era el de conseguir cambiar una actitud o una forma de pensar en la sociedad, y para llegar al objetivo, esta sociedad debe conocer el mensaje de la campaña, obviamente. Por lo tanto, para llegar al máximo número de personas se deben seguir las siguientes estrategias: el del contacto directo o el del uso de los medios audiovisuales. El del contacto directo, los líderes de los partidos políticos deberían mostrarse cercanos a su público y darse más a conocer para así dar una muestra de compromiso con el pueblo. En el del uso de los medios audiovisuales, es decir, los líderes, deberían aparecer en los medios de comunicación para tener más notoriedad tanto ellos como las ideas que están defendiendo.
Un ejemplo de propaganda política, que nos pilla de cerca, lo podemos encontrar en las elecciones catalanas del 21D. Ciutadans fue el partido que más gastó en la campaña electoral, 2,1 millones de euros, medio millón más que en los comicios autonómicos de 2015. 1.389.873 millones fueron para la organización de la campaña y 750.000 euros fueron para el envío de propaganda electoral. Se sitúa así por encima de Esquerra Republicana de Cataluña y el PP, que gastaron 1,8 millones en la propaganda electoral. Por el contexto político que se está viviendo en Cataluña, podemos entender el hecho que los partidos gastasen 10,1 millones de euros en la campaña, lo que supone cerca de medio millón más de euros de lo que gastaron en los últimos comicios autonómicos de 2015. El partido que gastó más dinero en propaganda obtuvo los mejores resultados que un partido constitucionalista había sacado en la historia de las elecciones catalanas. Así, quedando ganador con un total de 1.100.000 votos y 36 diputados en el Parlamento. El éxito de Ciutadans contrasta con la debacle del PP, que con su reducción de presupuesto en propaganda, combinado con otros factores, sacó los peores resultados de su historia en Cataluña. ¿Queda más claro lo importante que puede llegar a ser la propaganda? Pues no, os la hemos colado. Esto no era propaganda. Esto es otro de los muchos malentendidos a la hora de diferenciar entre propaganda y publicidad política. Cuando estamos en época de elecciones y los partidos políticos están en campaña, lo que hacen es publicidad de su propio partido o de un candidato. Solo hacen propaganda, por ejemplo, cuando informan de un meeting del partido. De acuerdo. Ahora que nos hemos convertido todos en unos expertos en el mundo de la propaganda, vamos a jugar a un juego. Es bien sencillo. Yo os muestro una imagen o un vídeo y vosotros me tenéis que decir si se trata de una imagen o de un vídeo publicitario o propagandístico. ¿Sí? ¿Estáis preparados? Pues adelante.